Libro de Josué, capítulo 19. Territorio de las otras 6 tribus. La segunda suerte tocó a los hijos de Simeón, según sus familias, y su herencia vino a caer en medio de los hijos de Judá, a saber, Bersabá, Sabe, Molada, Aser-Sual, Bala, Asem, El-Tolad, Betul, Horma, Sequilag, Bet-Marcabot, Jesurususa, Bet-Laboat y Sarujen, 13 ciudades con sus aldeas. En Rimón, Atar, Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas alrededor de estas ciudades hasta Balaar, Beer y Ramat del Negueb. Esta es la herencia de los hijos de Simeón, según sus familias. Los hijos de Simeón recibieron su herencia dentro de los hijos de Judá debido a que el territorio ocupado por estos era demasiado extenso. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón por sus familias. Los límites de su posesión se extienden por el occidente hasta Sarid, suben hacia el oeste a Marala y llegan a Debaset hasta el torrente que está enfrente de Jocuam. Vuelven a Sarid por el oriente hasta los confines de Seselot Tabor, llegan a Deberet y suben hacia Jafia. De allí corren hasta la región oriental de Gita, Jefet e Itcanín, y prosiguen con dirección a Remón, dando la vuelta hacia Noa. Después dan la vuelta por el norte de Anatón y terminan en el valle de Jeptael, e incluyen también a Catat, Nalal, Simrón, Gedala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Zabulón, distribuida entre sus familias, con las ciudades y aldeas. La cuarta suerte salió a Isaacar para sus familias. Sus fronteras comprenden a Jezrael, Casalot, Sunen, Jafaraim, Seón, Anajerat, Aribit, Quisión, Ebes, Romet, Eganim, Enjada y Batpases. De allí la frontera pasa al Tabor, a Sajesima y Bet-Sames, terminando en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la posesión de los hijos de Isaacar y las ciudades y aldeas para sus familias. La quinta suerte salió a la tribu de los hijos de Aser según sus familias, y fueron sus fronteras Helcat, Ali, Betén, Atzaf, Elmelec, Amad y Mesal. Llegan hasta el Carmelo al oeste y a Sijor Lebanat. De allí vuelven por el oriente hacia Bet-Dagón, colindan con Zabulón y el valle de Jeptael al norte, hasta Betemec y Neyel. Se extienden por la izquierda hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Cana, hasta Sidón la Grande. Dan vuelta hacia Rama hasta la ciudad fortaleza de Tiru. De allí vuelven a Osa, terminando en el mar, junto a Mahleb y Axiba, y después Acra, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la posesión de los hijos de sus familias. La sexta parte tocó a los hijos de Neftalí, divididos en sus familias, y comienzan sus límites desde Jelef y Elón, en Senanín y Adami Neseb, y desde Jabnel hasta Lecum, terminando en el Jordán. Después los límites vuelven hacia Asanatabor al occidente y de allí salen a Ucosa, limitando con Zabulón por el lado del sur y con Aser por el poniente. Sus ciudades fuertes son Asedim, Ser, Amat, Recat, Senrat, Edema, Arama, Hazor, Cades, Edri, En Hazor, Girón, Magdalel, Jorén, Betanat y Bet-Sames, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la parte de la herencia de la tribu de Neftalí, sus ciudades y aldeas para sus familias. A la tribu de Dan salió la séptima suerte para sus familias, y los límites de su herencia fueron
Sarah, Estaol, Irsemes, Selebín, Ayalón, Getela, Elón, Tinata, Acarón, Eltese, Gibetón, Balat, Jud, Benebarak, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio frente a Jope. Sus límites fueron más allá del territorio que les correspondía, ya que los hijos de Dan avanzaron y atacaron a Lesem y la tomaron. La pasaron después a cuchillo y la habitaron, llamándola Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la parte de la herencia de la tribu de los hijos de Dan, las ciudades y aldeas por sus familias. Luego que Josué, hijo de Nun, terminó de repartir la tierra por suerte a cada uno de las tribus, los hijos de Israel le dieron su porción en medio de ellos, según la orden de Yahvé. Le dieron la ciudad de Tamnat Serach en los cerros de Efraín, que él había pedido. Reedificó esta ciudad y la habitó. Estas son las posesiones que Eleazar el sacerdote, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las familias de las tribus de los hijos de Israel distribuyeron por suerte en Silo, delante de Yahvé, a la entrada de la tienda de las declaraciones divinas. Así terminaron la distribución del país. Capítulo 20. Las ciudades de refugio. Yahvé habló a Josué en esta forma: Di a los hijos de Israel que designen ciudades para los que tienen que refugiarse, según les indique por medio de Moisés. Estas ciudades servirán de asilo a todo el que mate a un hombre involuntariamente. Ahí podrán refugiarse para escapar a la venganza del pariente del difunto. El que haya dado muerte a un hombre escapará a una de estas ciudades y se presentará en la puerta de la ciudad para exponer su caso a los ancianos. Estos le darán acogido y le designarán un lugar para vivir entre ellos. Y si llega el que quiere vengar al muerto, no le entregarán en sus manos, por cuanto mató a su prójimo sin quererlo ni tenerle odio. Permanecerá en aquella ciudad hasta que comparezca ante la asamblea para ser juzgado y hasta que muera el sumo sacerdote, que en esa fecha está en funciones. Entonces podrá volver el que dio muerte a un hombre a su patria y a su casa desde donde huyó. Señalaron pues a Cades en el Gilea sobre los cerros de Neftalí, a Siquem en los cerros de Efraín y a Cariat Arbe, o sea, Hebrón, en los cerros de Judá. Más allá del Jordán, al oriente de Jericó, destinaron a Bosor, situado en el desierto de la meseta de la tribu de Rubén, a Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas ciudades fueron señaladas para todos los hijos de Israel y para los forasteros que habitaban entre ellos, a fin de que sirvieran de asilo al quien sin querer hubiese muerto a un hombre. Ese no sería muerto por el pariente de la víctima antes de haber sido juzgado por la comunidad. Capítulo 21. Las ciudades de los levitas. Los jefes de las familias de Leví se presentaron a Eleazar, el sacerdote, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las familias de cada tribu de los hijos de Israel. En Silo, en el país de Canaán, les dijeron lo siguiente: Yahvé mandó por medio de Moisés que no se dieran ciudades para habitar y campos para alimentar nuestro ganado. Los hijos de Israel, de acuerdo al mandato de Yahvé, les dieron de su propia parte de tierra las siguientes ciudades con sus campos. De la familia de Kehat, los hijos del sacerdote Aarón recibieron por suerte 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. El resto de los hijos de Kehat obtuvo 10 ciudades de la tribu de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron 3 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la otra media tribu de Manasés en Basán. Los hijos de Merari recibieron para sus familias 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Así pues, los hijos de Israel dieron a los levitas estas ciudades con sus alrededores,
como lo mandó Yahvé por medio de Moisés, distribuyéndolas a cada uno por suerte. Estos son los nombres de las ciudades de las tribus de Judá y de Simeón, que dio Josué a los hijos de Aarón, de la familia de Kehat, descendiente de Leví, que lograron la primera suerte. Cariat Arbe, ciudad del padre de Enac, llamado Hebrón, en los cerros de Judá y sus alrededores. Pero el territorio y las aldeas dependientes de la ciudad ya habían sido atribuidas a Caleb, hijo de Jefoné. Dio pues Josué a los sacerdotes, hijos de Aarón, la ciudad de refugio, Hebrón y sus alrededores, y Limna con los suyos, Jeter, Estemo, Gelón, Dabir, Asán, Juta y Betsames, con sus contornos. 9 ciudades en las 2 tribus, como queda dicho, y de la tribu de los hijos de Benjamín, a Gabaón y Geba, Anotat y Amón, con sus contornos. 4 ciudades. Todas las ciudades juntas de los sacerdotes, hijos de Aarón, vinieron a ser 13 con sus alrededores. A los demás hijos de Kehat, levitas de grado inferior repartidos en sus familias, se les dieron, de la tribu de Efraín, la ciudad de refugio de Siquem con todos sus alrededores en los cerros de Efraín, Gazer, Sibsaim y Bet-Orón, con sus alrededores. 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Telco, Gibetón, Ayalón y Gatrimón, con sus alrededores 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, a Tanac y a Jeblam, con sus contornos, 2 ciudades. En todo se dieron 10 ciudades a sus alrededores a los demás hijos de Kehat. También a los hijos de Gersón, levitas de inferior grado, Josué dio de la media tribu de Manasés 2 ciudades con sus alrededores, a saber, Golán, en Basán, que era ciudad de refugio, y Astarot, y de la tribu de Isaacar, Quizón, Daberet, Haramut, en Ganín, con sus alrededores, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Masal, Abdón, Elcat y Rehob, con sus alrededores, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, las ciudades de refugio de Cades en Galilea, Amot, Dor y Carten con sus alrededores, 3 ciudades. Todas las ciudades dadas a las familias de Gersón fueron 13 con sus contornos. Asimismo a los hijos de Merari, levitas de inferior grado, se les dieron según sus familias, Jecnán, Carta, Remón y Nalol, 4 ciudades de la tribu de Zabulón con sus alrededores. De la tribu de Rubén, más allá del Jordán, enfrente de Jericó, a Bosor en el desierto, ciudad de refugio, a Jasej, Kedenal y Mefat, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad, ciudad de refugio, Manaim, Jezebón, Jazer, 4 ciudades con sus alrededores. El total de las ciudades de los hijos de Merari para sus familias fueron 12. Así las ciudades de los levitas en medio de la herencia de los hijos de Israel fueron 48, con sus alrededores. Así las ciudades de los levitas en medio de la herencia de los hijos de Israel fueron 48, con sus alrededores. De este modo dio Yahvé a los israelitas toda la tierra que habitaron. Yahvé les dio paz con todas las naciones vecinas y ninguno de sus enemigos fue capaz de resistirles. Yahvé los entregó a todos ellos en manos de Israel. Ninguna de las promesas de Yahvé quedó sin efecto. Todo se realizó. Capítulo 22. El altar del otro lado del Jordán. Entonces Josué convocó a los rubenitas, gaditas, a la media tribu de Manasés, y les dijo, todo lo que les ordenó Moisés, servidor de Yahvé, lo han cumplido. También a mí me han obedecido en todo, y no han desamparado a sus hermanos, pese al tiempo transcurrido, cumpliendo el mandamiento de Yahvé. Por lo tanto, ya que Yahvé, según su promesa, les ha dado reposo y paz a sus hermanos, vuélvanse y regresen a sus casas, a la tierra que les entregó Moisés al este del Jordán. Les encargo solamente que recuerden y practiquen el mandamiento de la ley que les entregó Moisés y que es amar a Yahvé, nuestro Dios, siguiendo sus caminos y observando sus mandamientos.
Permanezcan fieles, sirviéndolo con todo el corazón y con todo el alma. Enseguida Josué los bendijo y los despidió, regresando a sus tierras. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su posesión en Basán, por eso a la otra mitad Josué le dio la herencia entre los demás hermanos suyos en este lado del Jordán al occidente. Por eso al despedirlos después de bendecirlos, les dijo: regresen a sus casas con grandes riquezas, cargados de plata, oro, cobre, hierro y de toda clase de vestidos, y repartan con sus hermanos el botín de los enemigos. Con esto los hijos de Rubén, los de Gad y de la media tribu de Manasés se separaron de los hijos de Israel en Silo, en el país de Canaán, el país que habían recibido de Moisés, conforme a la orden de Yahvé. Cuando llegaron a las cercanías del Jordán en tierra de Canaán, edificaron junto al Jordán un altar de grandes proporciones. Entonces se dijo entre los hijos de Israel: los hijos de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés han edificado el altar que está enfrente a Canaán, cerca del Jordán. Al saber esto, toda la asamblea de los israelitas se reunió en Silo para combatirlos. Los israelitas mandaron a Finjas, hijo de Eleazar, junto con 10 de los principales jefes, uno por cada tribu. Estos se dirigieron a Galaad y dijeron a los hijos de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés: la asamblea de Israel les manda decir: ¿qué infidelidad es esta? ¿Por qué han abandonado a Yahvé, Dios de Israel, y se han rebelado contra él, levantando este altar? ¿Les parece poco el pecado que se cometió en Baal-Fogor, del que todavía no estamos purificados aún, cuando Israel tuvo que padecer un terrible castigo? Hoy se rebelan ustedes contra Yahvé, y mañana su ira se desatará contra todo Israel. Si la tierra que ocupan les parece impura, pasen a la nuestra, donde está el tabernáculo de Yahvé. Vengan a vivir con nosotros, pero no se alejen de Yahvé y de nuestra comunidad, construyendo otro altar fuera del de Yahvé. Cuando Acán, hijo de Saré, violó el anatema de Yahvé, ¿no descargó él su ira sobre todo el pueblo de Israel? Ojalá él solo hubiera muerto por su pecado. La gente de Rubén, de Gad y de los de la media tribu de Manasés respondieron a los enviados de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, sabe nuestras intenciones, Israel también las conocerá. Castíguenos, Yahvé, de inmediato si al edificar este altar nos ha animado la intención de rebelarnos. Que Yahvé nos condene si construimos este altar para ofrecer sobre él holocaustos, sacrificios y víctimas pacíficas. Más bien hemos hecho esto pensando en el porvenir. ¿Acaso algún día sus hijos pregunten a los nuestros: ¿qué tienen ustedes de común con Yahvé, Dios de Israel? Yahvé puso una frontera entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén y de Gad. Es el río Jordán. Por lo tanto, ustedes no tienen parte con Yahvé. Así nuestros hijos se alejarían de Yahvé. Por eso dijimos: levantamos un altar, no para ofrecer holocaustos ni víctimas, sino como una prueba entre nosotros y ustedes, entre nuestra descendencia y de la de ustedes, de que somos también servidores de Yahvé y tenemos derecho a ofrecer holocaustos y víctimas pacíficas. Lo hicimos para que los hijos de ustedes no puedan decir a los nuestros: ustedes no tienen parte con Yahvé. Y solo dijeron: nuestros hijos podrían responder: reconozcan por su forma el altar de Yahvé que levantaron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como señal de comunión entre nosotros. No está en nuestro ánimo alejarnos de Yahvé al construir un altar para ofrecerle holocaustos y sacrificios. Solamente lo haremos en el altar de Yahvé, nuestro Dios, que se levanta frente a su tabernáculo. El sacerdote Finjas y los jefes de las tribus se quedaron conformes con la respuesta de la gente de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés. Finjas les dijo: ahora comprobamos que Yahvé
está con nosotros, ya que ustedes no han cometido semejante traición. Y ahora Israel no tiene que temer la venganza de Yahvé. Regresó Finjas a Israel con los jefes principales informando de todo. Todos quedaron satisfechos y los israelitas dieron gracias a Yahvé, olvidando su intención de combatirlos. La gente de Rubén y de Gad llamó al altar que habían edificado testigo, pues dijeron, este altar es testigo de que Yahvé es Dios. Capítulo 23. Discurso de Josué en Siquem. Mucho tiempo había transcurrido desde que Yahvé dio paz a Israel en todas sus fronteras. Josué, muy anciano y cargado de años, reunió a todo Israel, a sus ancianos, jefes, secretarios y jueces para decirles, estoy ya muy viejo. Ustedes han visto todo lo que Yahvé ha hecho por ustedes con todas estas naciones y cómo Él mismo ha peleado por nosotros. Miren que les he repartido el territorio de todos los pueblos que destruí, desde el Jordán hasta el Mar Grande, como también el de esos pueblos que todavía permanecen. Yahvé nuestro Dios los seguirá rechazando ante ustedes y les quitará sus tierras para que las tengan ustedes tal como Yahvé se los tiene prometido. Por eso sean muy valientes y tengan empeño en actuar en todo según está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de ella por ningún lado. No se mezclarán con esas naciones que sustituyen entre ustedes. No invocarán a sus dioses ni jurarán por su nombre. No los servirán ni se agacharán ante ellos. Manténganse más bien unidos a Yahvé, nuestro Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. Por eso Yahvé ha desalojado ante ustedes a pueblos numerosos y poderosos. Ninguno pudo resistirles hasta el presente. Uno solo de ustedes perseguía a 1000, pues Yahvé nuestro Dios peleaba por ustedes, como se lo había prometido. Así que tengan mucho cuidado. Ustedes amarán a Yahvé su Dios. Pero si se apartan de él y se unen al resto de estos pueblos que todavía quedan entre ustedes, si llegan a ser parientes y se mezclan con ellos, sepan que Yahvé no seguirá arrojando delante de ustedes a esos pueblos, sino que serán para ustedes un lazo y una trampa, un látigo en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que hayan desaparecido de esta espléndida tierra que les ha dado Yahvé nuestro Dios. Estando yo a punto de irme por el camino de toda criatura, les declaro, reconozcan en su alma y conciencia que todas las promesas de Yahvé, nuestro Dios, se cumplieron. Ni una ha quedado sin efecto, ni una ha fallado. Pero de la misma manera que todas estas promesas de Yahvé a favor nuestro se han cumplido, de igual modo mandará Yahvé contra ustedes todos estos males con los que los ha amenazado, hasta borrarlos de la magnífica tierra que les había dado. Si ustedes rompen la alianza que Yahvé nuestro Dios les ha prescrito, si siguen y sirven a dioses ajenos, si se inclinan ante ellos, el furor de Yahvé se levantará contra ustedes y desaparecerán pronto de esta tierra fértil que les ha entregado. Capítulo 24. Se renueva la alianza en Siquem. Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, jefes, jueces y secretarios. Juntos se presentaron delante de Dios. Dirigiéndose al pueblo, Josué le dijo, Yahvé, Dios de Israel, les manda decir, más allá del río Eufrates vivían sus antepasados, Taré, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Pero yo saqué a Abraham, padre de ustedes, de más allá del Eufrates, y lo conduje por todo el país de Canaán. Luego le di a Isaac para que tuviera numerosos descendientes. A Isaac le di 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú recibió los cerros de Seir como herencia suya, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Después envié a Moisés y Aarón para castigar a Egipto de la manera que saben, para que ustedes salieran.
Hice pues salir de Egipto a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los persiguieron los egipcios con carros y caballos hasta el mar Rojo. Entonces clamaron a Yahvé, y él puso densas tinieblas entre ustedes y los egipcios. Hizo retroceder el mar sobre ellos y los sumergió. Ustedes han presenciado todas estas cosas que hice en Egipto, y después estuvieron mucho tiempo en el desierto. Luego los llevé al país de los amorreos que viven al este del Jordán. Ellos pelearon, pero yo los entregué en manos de ustedes, los destruí y ustedes se apoderaron de sus tierras. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, declaró la guerra a Israel y mandó a buscar a Balaam, hijo de Beor, pero para que se les maldijera. Pero yo no quise escucharlos, sino que por el contrario, los bendije a ustedes y los libré de manos de Balac. Después pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Entonces combatieron contra ustedes los dueños de Jericó, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Les declararon la guerra, pero yo se los entregué. Los dos reyes amorreos huyeron de las tierras por el enjambre de avispas que lancé sobre ellos, y no por la espada y arco de ustedes. Les di tierras que ustedes no habían cultivado, ciudades que no habían edificado, y en que viven ahora. Les di viñas y olivares que no habían plantado, y de las que comen ahora. Tengan pues temor a Yahvé, y sean cumplidores y fieles en servirlo. Dejen a un lado esos dioses que sus padres adoraron en Mesopotamia y en Egipto, y sirvan solo a Yahvé. Que ni siquiera quieren servir a Yahvé, digan hoy mismo a quienes servirán, si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos que ocupan el país en que ahora viven ustedes. Por mi parte, yo y los míos serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: no quiera Dios que abandonemos a Yahvé para servir a otros dioses, pues Él nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de esclavitud, e hizo estos grandes milagros que hemos visto. Él nos protegió durante todo el camino y en todos los países por donde pasamos. Desalojó ante nosotros a todas las naciones, y en especial a los amorreos que vivían en este país. Por eso nosotros también serviremos a Yahvé, Él es nuestro Dios. Josué contestó al pueblo: ¿serán ustedes capaces de servir a Yahvé? Pues Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará maldades ni faltas. Si ustedes abandonan a Yahvé y sirven a otros dioses, se volverá contra ustedes, y por mucho bien que les haya hecho, los castigará y los arruinará. Replicó el pueblo: no, no será así como tú dices, serviremos a Yahvé. Dijo Josué: ustedes mismos son testigos de que han escogido a Yahvé para servirlo. Ellos respondieron: somos testigos. Josué prosiguió: arrojen ahora de entre ustedes los dioses ajenos y sirvan de corazón a Yahvé, Dios de Israel. Respondió el pueblo: serviremos a Yahvé, nuestro Dios, y obedeceremos sus órdenes. Aquel día en Siquem, Josué pactó una alianza con el pueblo y le fijó reglamentos y leyes. También escribió todo lo expresado en el libro de la ley de Dios. Escogió una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba en el lugar sagrado de Yahvé. Luego Josué dijo al pueblo reunido: esta piedra quedará como testigo de todo lo que nos habló Yahvé, ya que oyó todas estas palabras. Ella será testigo contra nosotros, no sea que ustedes vayan a defraudar a Yahvé. Enseguida Josué despidió al pueblo y cada uno volvió a su tierra. Después de todos estos hechos, murió Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su tierra en Tamnat Serach, en los cerros de Efraín, al norte del cerro Gaz. Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y de los ancianos que vivieron más tiempo que Josué, los cuales habían presenciado
todas las maravillas que Yahvé hizo en favor de Israel. Los israelitas habían traído en Egipto los huesos de Josué. Los enterraron en Siquem, en un lugar del campo de Jacob. Compró a los hijos de Emor, padre de Siquem, por 100 monedas, y que quedó como herencia de los hijos de José. Eleazar, hijo de Aarón, también murió, y lo sepultaron en la loma asignada a sus hijos, Finjas, en los cerros de Efraín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.